Hola a todos. Hoy vamos a hablar de uno de los personajes más fascinantes de la historia, Alejandro Magno, un líder que conquistó el mundo conocido y cuya mentalidad nos deja lecciones valiosas para nuestra propia superación. ¿Qué podemos aprender de él? Quédate hasta el final y descúbrelo. No olvides de dejar tu like y suscribirte para mayor contenido. Hace más de 2300 años, un joven de solo 20 años se convirtió en rey. En menos de una década, conquistó el imperio más grande de su época y cambió el curso de la historia. Su nombre, Alejandro Magno. Pero más allá de sus victorias militares, Alejandro nos dejó un legado que va más allá de la guerra. Su historia no es solo la de un conquistador, sino la de un hombre que se atrevió a soñar en grande, que enfrentó desafíos imposibles y que nunca se conformó con menos de la grandeza. ¿Qué podemos aprender de Alejandro Magno para aplicarlo en nuestra vida? ¿Cómo su mentalidad y liderazgo pueden ayudarnos a alcanzar nuestras propias metas? Hoy descubriremos quién fue realmente Alejandro Magno y qué lecciones nos dejó para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. ¿Quién fue Alejandro Magno? Es la pregunta que nos hacemos. Para entender la grandeza de Alejandro Magno, primero debemos conocer sus orígenes. Cómo un joven de apenas 20 años logró convertirse en un conquistador legendario de la historia. Y tenemos que retomar a su infancia de cómo él vivió. Alejandro nació en el año 356 a.C. en Pella, la capital de Macedonia. Su padre, el rey Filipo II, era un gran estratega militar brillante que convirtió a Macedonia en una potencia. Su madre, Olimpia, le inculcó la idea de que estaba destinado a la grandeza, diciéndole que descendía de los dioses como Zeus y Aquiles. Su educación estuvo a cargo de Aristóteles, uno de los filósofos más importantes de la historia. Aprendió filosofía, ciencia, literatura y estrategia militar. Desde joven mostró una ambición, inteligencia y espíritu indomable. Alejandro no solo era fuerte físicamente, sino que tenía una mente brillante, una curiosidad insaciable que quería entender todo el mundo y conquistar lo desconocido. En el año 336 a.C., su padre fue asesinado y Alejandro, con solo 20 años, se convirtió en el rey de Macedonia. Heredó un reino poderoso, pero con enemigos internos y externos. Consolidó su poder eliminando rivales y asegurando el control sobre la Grecia. Cuando la ciudad de Tebas se rebeló, Alejandro la destruyó por completo. Como advertencia, su mensaje era claro: no toleraría deslealtades. Desde el inicio, Alejandro mostró que no tenía miedo de tomar decisiones drásticas para mantener su autoridad. ¿Cómo consiguió conquistas y expansión de su propio imperio? Nos remontamos en el año 334 a.C., con un ejército de unos 40.000 hombres. Cruzó el Helesponto para enfrentar al imperio persa. Batalla tras batalla, y acá más que todo mencionamos a las dos batallas más importantes, las cuales fueron la batalla de Graníco en el año 334 a.C., lo cual fue una de las primeras victorias contra los persas. La segunda es la batalla de Isos, que fue en el año 333 a.C., que fue la derrota de Darío III, quien huye dejando a su familia. Y luego viene la conquista de Egipto. Fundó Alejandría,
una ciudad que se convertiría en el centro de conocimiento del mundo más antiguo. Pero Alejandro no estaba satisfecho. No solo quería vencer a Persia, quería ser el rey del mundo. Batalla tras batalla, y así como siempre iba, acá sigue la siguiente batalla, que es la batalla de Gaugamela, o Gaugamela, que fue en el año 331 a.C., lo cual dio la derrota definitiva de Darío III y la toma de Babilonia. Se proclamaba rey de reyes y adopta costumbres de persas. Entra en la India y gana la batalla de Isdapes en 326 a.C., pero su ejército se niega a continuar. Su ambición era infinita, pero incluso el mayor de los líderes debe saber cuándo detenerse. 323 a.C., con solo 32 años, muere en Babilonia. Su imperio, sin ser un heredero claro, se divide entre sus generales. Aunque su imperio colapsó, su legado quedó para siempre. La cultura griega se expandió, su nombre se convirtió en sinónimo de grandeza, y su historia sigue inspirando a millones de personas. Y ahora hablemos que Alejandro Magno no solo fue un conquistador, sino fue un líder visionario, un hombre que desafió lo imposible, que dejó una marca imborrable en la propia historia. Ahora, ¿qué podemos aprender de él para aplicarlo en nuestra propia vida? Descubrámoslo junto a mí en la siguiente parte que voy a estar hablando. Ahora preguntémonos, ¿cómo Alejandro Magno nos puede ayudar a superarnos? Alejandro Magno no solo conquistó territorios, también conquistó sus propios límites. Su historia nos deja lecciones que pueden ayudarnos a alcanzar nuestras propias metas y superar cualquier obstáculo. Veamos qué podemos aprender de él. Primero empecemos con cómo tener una mentalidad de grandeza. Desde joven, Alejandro no pensaba en pequeño. No se conformó con heredar un reino, quería expandirlo. Si quieres lograr algo grande, primero debes creer que es posible. Esa es la gran lección que yo les doy y también que él nos da. Un ejemplo es que personas como Elon Musk o Michael Jordan empezaron con una visión muy clara y nos dejaron que muchas grandes personas no simplemente se detuvieron por el miedo, sino subieron a la grandeza, tuvieron una visión y pudieron concretarlo. Y ahora empecemos con la disciplina y el trabajo duro. Se preparaba constantemente, tanto física como mentalmente. Su ejército lo representaba porque él era el primero en la batalla. Y tampoco era el último en rendirse. La lección que esto nos quiere dar es que si quieres mejorar en algo, la clave es la práctica y la dedicación. Un ejemplo es que cuando una persona quiere triunfar en su propio campo, necesita disciplina, desde un atleta hasta un emprendedor. Adaptabilidad y aprendizaje continuo. No imponía su cultura, la mezclaba con las de los territorios que no conquistaba y propiamente conquistaba. Aprendió tácticas militares de otros pueblos y las usó a su favor. ¿Y qué nos da como lección esto? Que el mundo cambia constantemente. Quien no se adapta se queda atrás. Un ejemplo, como yo lo veo, es que las empresas como Apple o Google innovan constantemente para no quedarse atrás. Y otra cosa que tenía Alejandro Magno era el liderazgo y la confianza en sí mismo. Inspiraba a sus soldados. Ellos creían en su liderazgo, no tenía miedo a tomar decisiones difíciles. Y esto como lección nos enseña de que si quieres que otros crean en ti, primero debes creer en ti mismo.
Un ejemplo que yo tomo es que los grandes líderes como Steve Jobs o Nelson Mandela no tenían una visión clara y la transmitían como seguridad. Ellos claramente eran seguros y por eso es que lo lograron. Y no nos quedemos atrás, también tenía resiliencia y también la adversidad. Enfrentó traiciones, heridas, rebeliones, pero nunca se rindió. Cada fracaso era una oportunidad para mejorar su estrategia. La lección que nos da siempre es el éxito no es evitar el fracaso, sino aprender de él y seguir adelante. Como sabemos, un ejemplo real puede ser Thomas Edison, quien falló miles de veces antes de inventar la bombilla, pero nunca se dio por vencido. Y ahora continuemos con la parte más clara que yo quiero dar, que es tener una visión y un propósito claro. No conquistaba solo poder, quería dejar un legado. Fundó ciudades, expandió el conocimiento y cambió la historia. Alejandro Magno nos dejó una gran lección. No basta simplemente con trabajar duro, necesitas una razón para hacerlo. Un ejemplo que yo tomo es que las personas logran el éxito y también suelen tener un propósito que los impulsa, ya sea ayudar a otros, cambiar el mundo o desafiarse a sí mismos. Con esto quiero dar un cierre a esta sección con las palabras que más quiero decir, de que Alejandro Magno no solo nos dejó un imperio, sino nos dejó una mentalidad, nos enseñó que la grandeza no es solo para unos pocos, sino quienes se atreven a luchar por ella. Ahora la pregunta es, ¿cómo aplicarías estas lecciones en tu propia vida? Alejandro Magno no solo fue un conquistador, sino un hombre con una visión y con un deseo insaciable de superarse y dejar su marca en el mundo. Más de 2000 años después, su historia sigue inspirando a millones de personas. La reflexión que yo les quiero dar a través de Alejandro Magno es cómo nosotros podemos tener una mentalidad de grandeza. Y esto nos dice que creer que puedes lograr más que solo dar el primer paso. El segundo es la disciplina y el esfuerzo, que nada grande se logra sin trabajo constante. El tercero es la adaptabilidad y el aprendizaje que nos da, que el mundo cambia y quien aprende se adapta y triunfa. Confianza en uno mismo. Si tú no crees en ti, nadie más lo hará. La resiliencia. Los fracasos no son el final, sino una parte del camino. Y siempre tener un propósito claro. Sin una razón para luchar, el esfuerzo pierde sentido. Y esto nos incita también a aprender de que Alejandro no solo conquistó las tierras, conquistó su propio destino. Y tú también puedes hacerlo. La diferencia entre las personas que lo logran sus sueños y las que no es la acción. Ahora, la historia de Alejandro terminó, pero la tuya sigue escribiéndose. ¿Y cómo quieres que te recuerden? Eso es lo que tú tienes que preguntarte. ¿Qué estás dispuesto a hacer para alcanzar tu propia grandeza? Si este video te inspiró y también te ayudó a visionarte, no olvides de suscribirte y compartirlo con alguien que quizás necesite escuchar este mensaje. Ahora dime en los comentarios, ¿qué lección de Alejandro Magno aplicarías en tu vida?